Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, Él ha decidido manifestarse en medio de nosotros. Quiero animarles, el hermano Charry, él, como le dije, es un ministerio que nació en la Iglesia Madre, Centro Bíblico Internacional en Barranquilla, y él trajo su música. Allá al final del servicio, en la mesa, allá puede encontrar su música, puede encontrar unas camisetas que también él trajo. Entonces yo quiero invitarlo para que apoyemos este ministerio adquiriendo la música, adquiriendo las camisetas. Y bueno, sin más, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Quiero pedirle que me acompañe a que oremos y le entreguemos de una manera muy especial este tiempo al Señor. Cierre sus ojos allí. Padre del cielo, eres tú, Señor, el que puede transformar nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que trae palabra a nuestro corazón, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté activo, Señor, moviéndose en cada uno de nosotros, moviéndose en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido, amado Dios, que hagas la obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido que te muevas con poder, Señor, impartiendo vida, impartiendo aliento, impartiendo ánimo, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: ¿sabe? Esta semana en particular Dios me permitió compartir con algunos hermanos que se encuentran pasando por situaciones difíciles. Han estado algunos pasando por profundas crisis económicas, otros han estado viviendo situaciones como las que estábamos hablando hace 7 días, de ingratitud. Personas que de pronto a quien le han servido les han pagado mal, otros de pronto bajo el peligro inminente de perder el trabajo de toda su vida. Y todo esto me hizo recordar también los momentos duros que en mi vida he tenido que atravesar. Y veía, como decía el apóstol Pedro, que todos atravesamos por diversas pruebas. Y yo decía: Señor, no soy solamente yo, sino que, como decía el apóstol Pedro, hay muchos hermanos en diferentes partes atravesando por diversas pruebas. Y uno enfrenta dificultades en un área de su vida, otro enfrenta dificultades en otra área de su vida. Y aun cuando vivimos a veces periodos de calma, tenemos que estar alertas, porque siempre el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en esta semana, como le digo, hubo algo que de pronto fue un poquito, de todas las personas con las que hablé y todas estas cosas, me sucedió algo un poquito curioso, ¿no? Fui a buscar a un amigo, un pastor que es amigo también, y yo llegué buscando una palabra. Yo llegué a consultarle un problema, una situación personal, y él muy amablemente me atendió en su oficina dándome prioridad. Yo le dije: ¿cuándo podemos hablar? Me dijo: escoge el día, escoge la hora. Y bueno, me atendió muy amablemente en su oficina, me escuchó. Fuimos los dos juntos a la palabra, e incluso nos metimos en el griego, miramos la escritura de una manera bastante profunda. Y bueno, fue una bendición, porque recibí una orientación, recibí una palabra, que eso fue lo que fui a buscar. Pero inmediatamente yo termino y él me da respuesta a la situación que yo fui a exponerle. Entonces él decide abrirme su corazón a mí. Eso fue como de pastor a pastor. Y entonces él me abre su corazón y me empieza a contar una situación tremendamente difícil en un área diferente a la que yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo una situación difícil y él estaba viviendo otra en un área totalmente distinta. Y me mostraba
su dolor, me mostraba su miedo. Fue algo muy bonito, porque así como él pudo darme una respuesta a mí, en ese momento yo pude también ser una respuesta para él. Pero entonces venían a mi mente muchas preguntas. Decía, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en estos momentos? En momentos en los que nos rodean situaciones muy adversas, en momentos en que nos han pagado mal cuando hemos dado bien, en momentos en que bueno, nuestra mente no ve ninguna salida. Y venía a mi mente un salmo, y quiero que abra su Biblia, el Salmo 20. Salmo capítulo 20. Y leyendo un poquito, encuentro que el Salmo 20 es una oración. Si usted lee el Salmo, como lo vamos a leer ahora, usted lea con atención. El Salmo es una oración, pero es una oración. Mire, hay diferentes oraciones. Hay oraciones que son las que usted hace en privado. Hay oraciones que son las que se hacen en el templo. Hay oraciones que son las que se hacen en comunión. Y esta es una de esas oraciones donde se reúne el pueblo a orar por su líder, a orar por el rey. Es decir, es un salmo de David porque David lo escribe, pero es una oración que el pueblo hace por su rey, pero lo hacen juntos. Es una oración en unidad. Entonces mire lo que dice, mire cómo dice el salmo. Dice: Jehová te oiga, versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿de qué? Del nombre de Jehová nuestro Dios, que dice, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros, que dice, nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y este salmo traía a mi mente la importancia de esta oración congregacional que nosotros estamos haciendo domingo tras domingo. La oración, no hay duda de que es el recurso más poderoso que nosotros como cristianos podemos tener. Lastimosamente a veces es el último al que recurrimos. Pero si fuéramos conscientes del poder que hay en la oración, sería lo contrario, sería lo primero lo que nosotros haríamos. Y vemos aquí al pueblo orando por su rey. El rey, si bien era el que gobernaba y el que de pronto gozaba de las mayores riquezas, también el rey era el que enfrentaba las amenazas externas. Cuando un ejército venía contra una nación, adivine usted cuál es el principal objetivo. La señal de la victoria, cuando un ejército iba contra un pueblo, contra una nación, era la cabeza del rey. Eso era lo que ellos buscaban. Muerto el rey, ellos tomaban dominio absoluto del territorio. Ellos les garantizaba el dominio cuando ellos tenían la cabeza del rey. Cuando ellos lograban matar al rey, le quitaban la corona, ellos garantizaban el dominio absoluto del territorio. Entonces el pueblo, ante una amenaza externa, deciden reunirse junto con su líder, a clamar a favor de su rey. Igual, mi amado hermano, nosotros nos reunimos aquí, en este lugar, a clamar. Y qué bonito que cada vez, mire, cada domingo hacemos esta oración y siempre tenemos un testimonio del domingo anterior. Tuvimos el testimonio de Luis Miguel, tuvimos el testimonio de Erika, viendo
cómo en medio de esa oración Dios se mueve en lo sobrenatural, allá donde no se podía hacer nada, donde no había ninguna otra explicación, donde no había ninguna otra salida. Allí el Señor mete su mano y se mueve a nuestro favor. Y mirando el Salmo 20, lo primero que vemos en el versículo 1, ¿qué es lo primero que usted observa en el versículo 1? Dice: Jehová te ¿qué? Oiga. Mire, mi amado hermano, lo primero que nosotros vemos ahí es que tenemos un Dios que nos oye, que cuando nosotros abrimos nuestros labios, que cuando nosotros decidimos hablarle, que cuando nosotros decidimos presentar nuestros problemas, Él está dispuesto a escucharnos. No importa lo inmenso, lo grande o lo difícil que sea tu problema, no importa lo inminente que sea el peligro, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye. Cuando tú traes tu petición al Señor, cuando nosotros nos reunimos aquí para traer esa petición delante del Señor, el Señor inclina su oído y oye nuestra petición. Pero no solamente Él se queda con oír, sino que en el mismo versículo 1, en la parte final del versículo 1 dice: el nombre del Dios de Jacob, que dice, te defienda. Mi amado hermano, nosotros debemos esperar los ataques. No nos deben extrañar los ataques, no nos deben extrañar las situaciones adversas. Es algo que viene con la vida. Hay situaciones que amenazan con acabarnos. Hay situaciones que parece que el mundo se nos fuera a venir encima. Y eso no debe extrañarnos. Pero siempre tenemos que recordar que es el nombre de nuestro Señor. Nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar cuando estamos hablando del nombre de nuestro Señor. Dice que es nombre sobre todo nombre. Y dice que es el nombre del Señor el que nos defiende. Y sabe, eso me hace pensar que hay situaciones a veces que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted de pronto tiene que llegar a una entidad o alguna empresa, y usted llega y pronuncia el nombre de una persona clave y las puertas que estaban cerradas se abren. Mira, es que yo hablé con el doctor fulano de tal. Ah, sí, claro, sí. ¿Alguna vez le ha pasado? O que de pronto lo para la policía y usted conoce al comandante de la policía y usted dice: yo soy amigo del coronel tal. Ah, no, señor, siga. ¿Cierto que sí? Un nombre que parece que hiciera magia, ¿cierto? Pero la palabra nos dice que a nuestro favor, que quien sale en nuestra defensa es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre delante del cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que es el Señor y Salvador. Y es ese nombre el que sale a tu favor en los momentos de dificultad. Y si has visto nombres humanos hacer milagros, ¿qué se deja para el nombre que está sobre todo nombre? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y en el versículo 2 dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Yo leyendo un poquito y averiguando un poquito, yo en un principio pensé que estaba frente a un sinónimo: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. O sea, que el santuario y Sión eran más o menos lo mismo. Pero haciendo un estudio un poquito más analítico, cuando se refiere a esto, cuando dice que te envía ayuda desde el santuario, el santuario es su morada. Se refiere a su morada celestial. Sión se refiere al lugar terrenal donde el pueblo adoraba. Y yo veía que el Señor hace eso con nosotros. El Señor a veces nos envía una ayuda completamente espiritual, completamente sobrenatural. El Señor muchas veces envía ángeles, el Señor muchas veces hace cosas invisibles, pero también el Señor a veces, de nuestro lugar de adoración. ¿Cuál es el lugar de adoración? El lugar de adoración nuestro, ¿cuál es? Aquí. Y yo no sé cuántas veces tú has recibido esa ayuda que viene del cielo, pero también has recibido esa ayuda que viene de tu hermano, de este lugar, de los que se congregan aquí con nosotros.
Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto uno está en una situación difícil y preciso pasa el hermano que tú ves, que se congrega contigo en la iglesia, y de pronto encuentras de parte de Dios una mano allí, lista, atenta para ayudarte, para socorrerte, para levantarte. Dios nos envía ayuda desde el cielo y nos envía ayuda también de aquí, de la tierra, cuando nosotros estamos en una situación difícil. Entonces vamos viendo varias cosas. Primero, que Él nos oye. Segundo, que es su nombre el que nos defiende, su nombre, poderoso nombre, el que está a favor nuestro, que Él nos envía ayuda desde el cielo y también nos envía ayuda desde la tierra a través de nuestros hermanos. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 3 dice el Salmo 20, ¿qué dice allí? Haga ¿qué? Memoria. O sea, el Señor recuerda que todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El domingo pasado veíamos que hay cosas que el Señor decide olvidar, entendiendo que olvidar no es literalmente como nosotros lo vemos olvidar. Para un Dios omnisciente no puede olvidar. Olvidar es que Él decide no prestar atención a ciertas cosas. ¿Qué son aquellas cosas que Dios decide olvidar? ¿Quién se acuerda del domingo pasado? Cosas que Dios decide no. ¿Nuestros qué? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras ofensas. El Señor decide olvidarlas, pero hay cosas que Dios decide recordar. Y una de las cosas que Dios decide recordar es que hace memoria de ¿qué? De todas nuestras ofrendas. Mire, nosotros somos diferentes a Dios. Tú y yo recibimos un regalo y se nos olvida rápido, pero Dios no olvida ninguna de nuestras ofrendas. ¿Usted sabía eso? Aunque nosotros le damos a Él de lo que de Él hemos recibido, aunque nosotros no nos merecemos que Él haga memoria de nuestras ofrendas, Él se acuerda de cada una de nuestras ofrendas. ¿Sabe? En esto es importante aclarar un poquito algo que ha hecho mucho daño. Mire, durante muchos años se ha predicado una teología que se le llama la teología de la prosperidad. Y esta teología le hace creer o le hace pensar al creyente que cuando trae una ofrenda a Dios, Dios como que le debe algo. Yo recuerdo que se decía cuando en una que otra ocasión escuché este tipo de predicadores: no, es que si tú le das tanto a Dios, Él te va a dar el 100 por uno. Entonces, si yo le daba 100, estaba esperando. Y esto le hacía pensar al creyente que si trajo su ofrenda, Dios como que le quedaba debiendo. La ofrenda jamás significa que Dios nos deba algo. Y aquí vemos la forma correcta de referirnos a nuestras ofrendas. Por eso es que no estoy de acuerdo cuando nosotros reclamamos o cuando nosotros exigimos. Nosotros ni reclamamos, ni exigimos, ni declaramos, ni decretamos, ni le exigimos, mucho menos a Dios. Porque hay hermanos que parecen cobrarle a Dios porque dieron una ofrenda. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente le decimos: Señor, acuérdate de mis ofrendas. ¿Y sabe qué? Dios hace memoria, como dice aquí el Salmo 20, de todas nuestras ofrendas. Y en ese momento en el que nosotros estamos pasando por una dificultad, estamos pasando por algo adverso, es el momento en el que podemos decirle: Señor, recuerda. Ahora, qué bonito aquellas ofrendas. Mire, ¿por qué el pueblo le decía en esa oración a David, o en esa oración por David, decía que Dios haga memoria de tus ofrendas? ¿Sabe por qué? Porque toda la nación sabía que el rey David era un rey generoso. David era un ofrendador. Las ofrendas de David eran conocidas porque eran ofrendas, como él desde un principio lo dijo: no ofreceré al Señor una ofrenda que ¿qué? Que no me cueste nada. Las ofrendas de David eran memorables. Las ofrendas de David eran conocidas. Y por eso el pueblo, cuando oraba por su rey, decía: que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas. Entonces, qué bonito que nosotros podamos también decirle: Señor, acuérdate aquella ofrenda
que traje de pronto en un momento de dificultad. Acuérdate aquella ofrenda, Señor, que yo la di a pesar de que me hacía falta. Aquella ofrenda que fue un morir, que fue un desprenderme, pero que te la di con amor y de corazón. Y el Señor hace memoria de todas nuestras ofrendas. Y dice, sigue diciendo el versículo 4, ¿qué dice allí? El Señor que te dé. ¿Cuántos creen eso? Vea, yo veo que no puede alguien cumpleaños porque enseguida le dicen: ay, mi hermano, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, y te dé todas las peticiones de tu corazón. Casi que se ha vuelto un cliché, una frase de cajón, ¿cierto? Y dice la palabra que el Señor, ellos oraban por el rey y le decían: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa eso que cualquier cosa que se me pase por mi cabeza o cualquier cosa que yo desee, el Señor me la va a dar. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, Dios nos da cuando los deseos. ¿Qué se espera de nosotros? Dice que nosotros, cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Luego, los deseos míos deben estar alineados con los deseos de Él. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestros deseos deben estar alineados, deben estar en concordancia con los deseos de Él. Yo debo pensar o procurar pensar como Él. Y Dios nos da cuando los deseos de nuestro corazón están alineados con su perfecta voluntad. Los deseos de nuestro corazón deben estar en orden con los deseos de Cristo. Si tu corazón, por ejemplo, alguien te hizo algo malo, alguien te pagó mal, alguien hizo algo malo contra ti, honestamente, dígame cuál es el deseo de su corazón. Honestamente, no, yo lo amo y lo bendigo, porque es que la palabra dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pero revísese bien y dígame la verdad. Porque yo he visto mucho que esa persona, Señor, ahora que estamos en época de lluvia, cayera un rayo y lo tostara como un maní. ¿Será que ese deseo es conforme a la voluntad de Dios? Ahora, si usted desea que el Señor lo ayude en sus estudios, si usted desea que el Señor bendiga su trabajo, su negocio, ¿cree usted que esa petición es conforme a la voluntad de Dios? Dice la palabra en una de las epístolas de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos ahí que dice que el Señor nos dé conforme al deseo de nuestro corazón y cumpla todo nuestro consejo, debemos procurar que nuestros deseos, que lo que nosotros anhelamos, esté de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese momento Él lo hace. Y con respecto al ejemplo que le puse ahorita de las personas que nos han hecho mal, déjeme decirle algo. Vimos ahí que el nombre del Señor nos defiende. El Señor nos defiende de nuestros enemigos. Eso significa que Él nos libra de las patrañas que han armado contra nosotros, ¿cierto? Él nos libra de las armas que ellos han preparado contra nosotros. Dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, ¿cierto? Pero no siempre los destruye. Una cosa es que el Señor nos libre, otra cosa es que el Señor nos defienda, otra cosa es que se confabulen contra nosotros y lo que confabulen no prospere, y otra cosa es que el Señor mande un rayo y los queme. Son dos cosas diferentes. La voluntad de Dios es librarnos, pero no siempre es destruirlos. A veces la voluntad de Dios es que ellos se arrepientan y que ellos también en un momento dado vengan a este lugar, y que de pronto aquella persona que te hizo daño, de pronto un día se sienta al lado tuyo a alabar al Señor y a compartir testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero lo que sí es cierto es que el Señor desarma, deshace cualquier confabulación
que hagan contra ti, porque el nombre del Señor nos defiende. Y el versículo 7, vemos en el versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Algunos confían en una palanca, algunos confían en personas que están en lugares de eminencia, algunos confían en gente rica y poderosa. Pero el versículo al final que dice: mas nosotros ¿qué? Del nombre de Jehová nuestro Dios, que dice allí, tendremos memoria. Y sabe, esto sí es clave si usted quiere ver el obrar de Dios. Usted tiene que saber en quién está confiando. ¿Realmente estamos confiando en el nombre que es sobre todo nombre? ¿O en el fondo estamos confiando en los ahorritos que tenemos en el banco, en que tengo un amigo o una amiga que en un momento dado me puede ayudar? Aquí el llamado, mis amados hermanos, es a acordarnos de dónde es que viene nuestra seguridad. Vemos muchos hermanos que si algún poderoso le dice: no te preocupes, que es que yo te voy a ayudar, se sienten seguros. Si alguien les dice: no te preocupes, que si te hace falta algo yo te presto, se sienten seguros. Pero si usted va y les dice: no te preocupes, porque el nombre del Señor irá delante de ti y te defenderá. Ay, bueno, sí, mi hermano, gracias. Ay, pero ya, o te traen el problema y tú le dices: hermano, lo que hay que hacer aquí en este caso es orar. Y quedan como que: ajá, bueno, sí, ellos sabían, ya lloré, gracias. Porque de pronto lo que estaban esperando era que tú les mostraras carros y les mostraras caballos y les dijeras: sí, sí, claro, mira, tranquilo, yo conozco una persona que te puede ayudar. Mira, el jefe de esa, o el gerente de esa empresa, yo lo conozco, mira. Y cuando tú les dices: no, mi amado hermano, esto es con oración, entonces como que y eso era todo. Mi amado hermano, que ellos confíen en carros, que ellos confíen en caballos, pero nosotros confiemos en el nombre. Y me llama la atención que dice: el nombre del Señor te defienda. Y ahora vuelve y te dice: el nombre de nuestro Dios. En el nombre que es sobre todo nombre está tu respuesta. En el nombre que es sobre todo nombre está tu salida. En el nombre que es sobre todo nombre está lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón desea. Tu realización personal está allí. Amén. Y luego el versículo 8 dice: ellos, esos que confían en carros, esos que confían en caballos, esos que confían en nombres humanos, ¿qué dice allí? Ellos que flaquean y caen. Pero los que confiamos en el nombre que es sobre todo nombre, que dice: mas nosotros que nos levantamos y que y estamos en pie. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Si estás viviendo una situación difícil, que no le ves salida por ningún lado, nosotros nos levantamos y estamos en pie. A los que confían en nombres humanos, a los que confían en carros y en caballos, los verás flaquear, los verás caer. Pero nosotros, dice la palabra, nos levantaremos. Podrán venir las tormentas que quieran venir, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Podrán venir los ataques que quieran venir, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. Podrán venir, como dice la palabra, diversas pruebas, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. Podrá ser objeto de burlas, podrá ser objeto de críticas, podrá ser objeto de cualquier tipo de situación o de circunstancia, pero si tú eres de los que has confiado en el nombre que es sobre todo nombre, la palabra te lo dice, te levantarás y estarás de pie. Y yo quiero invitarlos a que hagamos esa oración juntos. Ese Salmo 20 es una oración.
Yo quiero invitarlos a orar en unidad. Que des un pasito de fe al levantarte y venir hacia este lugar y traer aquí esa situación. Entre más difícil, mejor. Entre más complicada, mejor. Hay situaciones en las que estamos envueltos producto de nuestras propias decisiones. Yo no sé si usted ha visto cuando un insecto cae en una telaraña. El insecto cae en la telaraña y entre más aletea, entre más patalea, entre más se mueve, más se enreda. Y sabe, a veces a nosotros nos pasa así. Tomamos una mala decisión y caemos presos en una telaraña. Y entre más tratamos de salir de ella y más nos movemos y más hacemos y más buscamos arreglar la situación, más nos enredamos. Pero no importa qué tan difícil o qué tan enredado ya tú estés, producto de tus malas decisiones o no, porque hay quienes están en esas redes por sus malas decisiones, pero hay quienes están en esas redes como víctimas inocentes. Pero independientemente, tanto para el uno como para el otro, el Señor tiene una salida. Las salidas del Señor son tan inesperadas. Las salidas del Señor llegan cuando tú, por más que miras y piensas y buscas, ya no ves ninguna. Cuando tú dices he agotado hasta el último recurso, no puede, es imposible, no hay de dónde puede venir una respuesta. Y es allí cuando una respuesta llega. Y aquella respuesta que nadie ni siquiera podía imaginar, aquella respuesta que nadie podía sospechar. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Así es. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que es más grande que el gigante. Por siempre firme estaré. Pues solo Dios. Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Tú eres fiel, Señor. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Señor, tú eres nuestra confianza, Jesús. En tu nombre, Señor, hemos depositado toda nuestra confianza, Señor. En ti, Señor, nos hemos abandonado, Señor. En ti hemos esperado, Señor. Padre, lo hemos apostado todo en ti, Señor, porque tú eres nuestra seguridad, Señor. Y yo vengo delante de ti en este momento a presentar mi carga. Y allí donde tú estás, hermano, preséntale tu carga al Señor. Padre, aquí vengo a traer mi necesidad, Señor Jesús. Padre, quizás he estado buscando soluciones por un lado, por otro. Quizás he estado pensando en salidas, Señor. Pero tú eres la solución, tú eres la salida, Señor. Tú eres la puerta inesperada, Señor. Tú eres el que llega a tiempo, Señor. Por ti nunca me ha faltado nada, aún en lo más difícil del desierto. Allí has estado, Señor. Allí has extendido tu mano, Señor. Allí has estado sustentándome y levantándome, Señor. Y el mismo que hasta hoy me ha sustentado es el mismo que mañana tiene ya preparada una salida para mí, Señor Jesús. Y yo lo creo, Señor. Allí donde tú estás, preséntale tu dificultad, preséntale tu necesidad. Son tan diversas las pruebas. Algunos pasan pruebas económicas, otros pasan
pruebas por relaciones de pareja, otros pasan pruebas por los hijos, otros pasan pruebas de diferente índole, Señor, pero todos, Dios, tenemos una sola confianza, Señor, y es en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y tu nombre que nos defiende, Señor, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, Señor. Cuando mi mente dice ya no hay más, cuando mi mente mira hacia el futuro y no ve nada y todo se ve oscuro, todo se ve gris, tú eres, Señor, el que cambias mi futuro, Señor. Tú eres el que puedes cambiar en un instante, Señor, toda mi historia, Señor, porque tú te vales de cualquier situación, Señor, porque no hay nada que te quede grande, Señor Jesús. Yo confío, Señor, plenamente. Yo confío plenamente, Señor. No quiero confiar en carros y en caballos, no quiero confiar en lo humano, Señor. Quiero aprender a descansar en ti, Señor. Quiero aprender a confiar en ti, Señor, de una manera plena y absoluta, Señor Jesús. Dios es fiel, Él puede, es más grande que un gigante que pueda enfrentar por siempre. Y firme estaré, Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande, Señor, que el gigante que pueda enfrentar por siempre. firme estaré. Pues solo Dios en el trono está. Gracias, Señor, porque yo sé que esta oración que hemos hecho ahí, Dios, aquí en este lugar, en este altar, tú la has escuchado, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu oído se ha inclinado a cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor. Podemos estar tranquilos, Dios, aunque la adversidad esté a nuestro alrededor, Señor Jesús. Podemos saber, Señor, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en tu palabra que es firme, inamovible, Señor Jesús. Y así, Señor, venimos delante de ti, Señor. Y yo bendigo tu iglesia, Padre. Yo te pido, Señor amado, que lo que hoy hemos recibido se haga una realidad, Señor. Yo te pido respuesta, Señor. Tú envíes ayuda desde el santuario y desde Sión nos sostengas. Yo te pido, Señor, que tu nombre defienda cada una de nuestras causas. Que tu nombre, Señor, abra cada puerta que tus hijos necesitan, Señor. Bendigo tu iglesia, Señor, con toda bendición, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, al salir de aquí, Señor, podamos ver tu favor, podamos ver tu mover en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu